Para acabar con el tema, vamos a hacer alguna observación y consideración final. Eh, y en primer lugar, pues vamos a comentar un hecho que en principio parece bastante sorprendente. Acabamos de ver que con gran diferencia el activo empresarial es el que nos resulta mucho más rentable al participar en bolsa. Sin embargo, sabemos que también con una enorme diferencia el mayor volumen de negociación que existen en los mercados a escala mundial no se debe al elemento empresarial, sino que se debe al resto de los elementos que nosotros hemos descartado. No me refiero específicamente a las materias primas, que también, sino sobre todo a todo lo que tenga que ver con los derivados. Es decir, el tema del derivado, que ya tenemos claro que es el que menos nos conviene, pues es con diferencia el que acapara el mayor volumen de contratación y de negociación de todos los mercados a escala mundial. En particular, por ejemplo, pues el mercado de divisas, el Forex. Bien, esto se explica en gran parte por la cuestión que os he comentado con anterioridad, de que estos elementos de participación en el mercado pues cumplen, se utilizan en principio por los grandes inversores y cumplen básicamente una función de control, presión o manipulación, que evidentemente nada tiene que ver con la cuestión inversora del pequeño, mediano inversor como podemos ser todos nosotros. Y lo que está más próximo a nosotros y que afecta a este tipo de activos de participación, pues es la comercialización de los derivados. O sea, el aspecto general en cuanto a comercialización de derivados y materias primas. Es lo que está más directamente relacionado con el pequeño inversor. Y esta comercialización, en particular los gastos y comisiones que generan estos productos y que se repercuten sobre los clientes de las entidades financieras que comercializan estos productos, pues esto es lo que justifica este gran volumen y este gran negocio. El negocio real y objetivo de estos productos no está en su participación directa, sino que el negocio está en todo el entramado comercial que gira en torno a ellos, y en concreto en los gastos y comisiones, como acabo de decir, gastos y comisiones que toda esta operativa genera. Bien, una segunda observación está un poco surge de la toma de conciencia que a estas alturas del capítulo pues ya tenemos sobre este famoso y razonable 8% que hemos considerado siempre como utilidad bruta o componente de deriva del mercado, y al tomar conciencia de esta cantidad tan concreta, pues también de alguna manera tomamos conciencia de que o hemos de tomar conciencia de que cualquier otra cantidad diferente a esta, sobre todo al alza, pues no puede ser muy excesiva, puesto que
la razón que justifica esta cantidad es muy concreta y muy decisiva. De forma que hemos de tener bastante claro que cualquier propuesta de tipo comercial que se nos ofrezca con una aparente superioridad sobre esta cantidad, pues es bastante ilusoria. Es bastante fácil hacer una estimación razonable de las cotas que puede presentar este 8% de utilidad. Si, por ejemplo, pensamos que esta utilidad del 8%, como hemos dicho anteriormente, procede del 5% de utilidad neta, de margen neto del beneficio por acción de las empresas a largo plazo, y es un promedio estadístico bastante estable. Como hemos dicho, este 5% pues es bastante rígido y bastante estable estadísticamente a largo plazo, y además digamos que cuesta mucho esfuerzo el obtenerlo. Es decir, todo el entramado industrial se pone en marcha para generar este 5%. Es decir, que digamos que es un 5% muy, muy trabajado, que se obtiene con mucho esfuerzo. Toda la industria mundial, a escala mundial, está trabajando para este 5%, pero al ser tan esforzado, eso hace también que sea también muy estable. Es decir, digamos que esta industria, toda esta economía mundial está puesta en marcha, pero a la vez tiene una gran inercia. Es tan difícil ponerlo en marcha como también frenarla. Es decir, que este 5% tan esforzado, tan meritorio, pues está claro que también tiene una gran inercia. Y es, en definitiva, como ya sabemos, el que justifica esta utilidad bruta que aparenta tener ya el mercado. Digo bruta porque está enmascarada y aparentemente incrementada con el 3% de inflación. 3% de la inflación. Bien, entonces fijaros que este es el tipo anual, el margen o el beneficio bruto anual, y pensar que, bueno, pues anualmente podemos nosotros, a base de una cuidadísima selección de empresas o a base de una depurada política especulativa con nuestras carteras, en fin, por el procedimiento que queráis, nosotros o el equipo gestor que nos está gestionando nuestro maravilloso fondo de autor, fondo Value, de renta variable, con supuestamente muy buenas empresas, a buen precio, etcétera, pues pensar que todo este esfuerzo adicional que estamos ejecutando sobre nuestra inversión concreta y sobre nuestra cartera, bueno, pues todo ese esfuerzo, que eventualmente se puede ver premiado, podemos pensar de una forma razonable que como mucho, este esfuerzo personal adicional que estamos poniendo de nuestra parte
pues es razonable que como mucho nos puede dar un margen suplementario equivalente a todo el esfuerzo que ya pone por sí el mercado, que ya hemos visto que es enorme, con las consecuencias tan positivas que eso tiene de evolución exponencial de la plusvalía a lo largo de los años. Es decir, ya estamos con este 5 añadido, ya estamos valorando tanto nuestro esfuerzo como nuestra capacitación de gestión de cartera, lo estamos valorando de una manera muy, muy importante. Con lo cual, fijaros que llegamos a una cota superior del 8, aproximadamente a un 13. Y de la misma forma, pues podemos, por simetría, podemos decir que, bueno, una mala racha, una mala gestión o una gestión regular, a pesar de que intentamos hacer bien las cosas, con la cartera, con nuestra política de inversión, pues podemos decir que, bueno, podemos irnos un 5% más abajo. Con lo cual, esto nos quedaría sobre el 8%, un 5% más abajo nos llevaría a un 3%, como cota mínima razonable para la plusvalía obtenida en nuestras carteras. Es decir, que a partir de un 8, pues razonable, pues cabe esperar cotas razonables que van de 3 a 13. La más interesante es la superior, la que nos pueden ofrecer más o menos, con más o menos acierto, un 13%. Es decir, que a partir de aquí vemos que bueno, cotas, no me refiero lógicamente a valores puntuales anuales. Un año concreto, pues podemos obtener lógicamente, nuestra cartera desde apreciables pérdidas hasta considerables ganancias. Es posible que el mercado, igual que un año puede caer un 50%, pues un año concreto puede subir un 50%, un año extraordinario, con una manifiesta euforia de mercado. Lógicamente, ese año concreto, nuestras carteras, que además, si están bien gestionadas, pues con mayor razón, pues se van a aproximar a ese 50%. Estaremos muy por encima de este 13% que estamos fijando de cota razonable a largo plazo. Pues lógicamente esta cota es lo mismo que lo es el 8, pues hay que tener en cuenta que es una cota media a largo plazo. Y como digo, pues estamos viendo con este simple cálculo estimativo, pues estamos viendo que tipos recurrentes a largo plazo mucho mayores del 13, pues son difícilmente obtenibles y difícilmente justificables. Por lo menos obtenerlo nosotros como inversores pequeños y privados e independientes. Otra cosa distinta puede ser grandes inversores, conocemos algunos de ellos mundialmente famosos, que quizá puedan incluso incrementar algo esta rentabilidad anual, puesto que ya manejan enormes cantidades de capital y por lo tanto se les permite controlar ciertos mercados y quizá manipularlos de alguna manera, y no cabe duda que a ese nivel, pues seguramente y puntualmente, pues tienen también el beneficio de cierta información privilegiada que evidentemente nosotros nunca vamos a tener. Bueno, pues la conclusión sobre esta observación es esta. Es una conclusión bastante evidente. Es decir,
que la bolsa es muy positiva, puesto que nos da, la bolsa entendida lógicamente en el estricto sentido de la clásica inversión en valor, en empresas, y a largo plazo. Pues esta bolsa, lógicamente, es muy beneficiosa porque nos da este margen de plusvalía, 8% bruto, 5% neto, en números redondos, en números estimados. Esto lo tenemos claro, pero al mismo tiempo esto también nos pone en el sobreaviso de que alterar esta plusvalía, que es muy beneficiosa, como hemos visto, pues, en fin, los números son los que son y esta plusvalía, que de hecho es un promedio estadístico, pues no puede a largo plazo dar cantidades muy diferentes. Una tercera observación, ya que estamos hablando de inversión, siempre hemos tenido un marcado perfil inversor a lo largo de todo el curso de bolsa y es también lo que hemos comentado durante todo este capítulo, que lógicamente tiene un marcadísimo perfil inversor, partiendo de los activos ya que estamos defendiendo absolutamente, que es el de las empresas. Empresa, como ya decíamos al principio del capítulo, suena ya per se a política inversora, y el resto, llámense materias primas, llámense derivados, llámense divisas, lo que queráis, el resto ya tiene un perfil marcadamente, por no decir exclusivamente, especulativo. Bien, a partir de aquí, esto no quiere decir en absoluto que nosotros vamos a despreciar totalmente el aspecto especulativo de nuestras carteras. Ya lo hemos visto también en el curso de bolsa que esto no es así. Precisamente gracias a que el elemento empresarial también presenta el fenómeno de la aleatoriedad, ya sabemos que menos que el resto de activos, pero lo presenta, y en cierta forma en una medida similar, tenemos esta aleatoriedad, pues también sabemos que con la política de gestión de cartera adecuada nos podemos aprovechar de esta aleatoriedad para introducir un cierto grado de especulación. Esto es lo que concretamente hemos visto en el curso, que se aplica al sistema SIGO con su especulación residual, que es la especulación que utiliza el sistema por defecto, como ya sabemos. Y esto, como digo, es gracias a la aleatoriedad, que en principio, pues ya dijimos al principio del curso, que es un elemento que nos asusta, porque lógicamente la aleatoriedad nos introduce en un ámbito de incertidumbre, pero lejos de ser nuestra enemiga, la aleatoriedad, nos podemos de alguna forma aliar con ella para sacarle un cierto rendimiento especulativo. Y sobre todo, teniendo además en cuenta un fenómeno que se conoce con el nombre de regresión a la media. Es un fenómeno estadísticamente comprobado y que tiene intuitivamente pues mucha razón de ser, y que también de una forma más directa o indirecta hemos comentado a lo largo del curso. Es un fenómeno que hace que los precios, que lógicamente al fluctuar aleatoriamente se apartan de la media, pues
esos precios que se van apartando aleatoriamente de la media a lo largo del tiempo, pues precisamente por apartarse de la media, cuanto más se apartan, lógicamente, pues más tendencia tienen a recuperar esa media. Y más aún tratándose de precios de mercado, es decir, de precios de cosas, objetos, elementos, servicios, cosas que se compran o se venden. Lógicamente, estas cosas que se compran o se venden, el mercado ya intuye un precio razonable, un precio medio, independientemente del precio que tengan en cada momento. Lógicamente, si esos precios puntuales, instantáneos en cada momento, se apartan de ese precio medio razonable, pues el mercado intuye que son más caros o más baratos, y entonces se va cumpliendo en cada momento la ley de la oferta y la demanda. Si el elemento o el servicio que estamos ahora aquí negociando en este momento es objetivamente más caro porque está por encima de la media, es más caro, pues lógicamente va a haber una presión más sobre la venta que sobre la compra. Y eso va a hacer que el precio, que haya una pequeña presión, y no tan pequeña conforme nos vamos apartando más de la media, una presión más alta hacia la bajada del precio, hacia la recuperación del promedio. De ahí lo de regresión a la media. Bien, pues lo importante de esta consideración, como os decía anteriormente, es que justamente por esta condición aleatoria del precio, nos podemos permitir la posibilidad de un cierto grado de especulación. Y esto es lo que hemos hecho de una forma, claro, no se puede hacer de una forma arbitraria y totalmente desorganizada. La forma de hacerla, una de las formas correctas de hacerlo, muy sensata, muy medida y en definitiva optimizada, es la especulación residual que hemos visto en el curso de bolsa, que he dicho en una sola palabra. Pues se trata de una especulación optimizada. Ya hemos visto los recursos o las razones, digamos, tanto conceptuales como prácticas, como matemáticas y estadísticas en particular, para que justamente esta especulación residual que utilizamos en el sistema SIGO, pues podamos decir que es optimizada. Bien, pues siendo optimizada de alguna manera, el SIGO da una forma muy sencilla y muy concreta de hacerlo, siendo optimizada, como os decía al principio, hay que tener claro que nos podemos permitir el lujo de especular sin perder nunca de vista que nuestra función básica, nuestra filosofía fundamental de inversión va a ser siempre de inversión. Es una política a la que seguimos básicamente inversora, que alcanza, ya sabemos, y siempre en nuestro caso es legítimo, alcanza su nivel más extremo en el comprar y esperar. Bueno, pues esta es una tercera observación importante que teníamos que hacer y que probablemente es bastante interesante el aspecto especulativo. Probablemente le dediquemos algún capítulo extraordinario. Y en cualquier caso, ya redundando en lo de siempre, pues ha de quedar claro como conclusión final, y como ya hemos visto en detalle en los puntos anteriores del tema, que es precisamente
la utilidad que van generando a largo plazo las empresas que forman parte del mercado y que la van generando con sus altibajos aleatorios y estadísticos año tras año, y sobre todo además, la acumulación de esa utilidad, esa acumulación recurrente de esa utilidad año tras año, que va haciendo que el beneficio y las empresas cada vez sean más grandes y por lo tanto ese aumento de tamaño de empresa y de beneficio se va acumulando, va generando más tamaño y más beneficio. Es decir, estamos hablando de un efecto de interés compuesto. Pues estas dos características ya sabemos que hacen de la empresa, sin lugar a dudas, hacen de la empresa, digámoslo así, el objeto de deseo de nuestra inversión. Ha de ser, sin ningún tipo de dudas, el elemento fundamental de nuestra inversión. Y por supuesto, estamos hablando con una empresa con unos mínimos estándares de calidad, que en el SIGO ya sabemos que eso se reduce a una empresa de un mínimo tamaño, una mínima solidez, una mínima veteranía, y con eso pues ya hacemos la hipótesis de que cumple con estos mínimos estándares de calidad. Es decir, que son estándares muy exigentes en cuanto a la elección de empresas, pero al mismo tiempo muy sencillos de detectar y de implementar en las empresas que forman parte de nuestra cartera. Bien, pues hemos visto en este tema que esto es realmente lo que hay que tener muy en cuenta. Hay que tomar conciencia de esta cuestión. Es una cuestión absolutamente ineludible. Y al mismo tiempo también hemos de saber que, aparte de esta inevitable, inexcusable naturaleza empresarial que debe tener nuestra cartera, pues nunca debemos olvidar que nuestra filosofía inversora debe estar también construida y apoyada en dos características adicionales, que es la cuestión también ineludible de una mínima organización de nuestra forma de invertir, y también como pequeños individuales y privados e inversores, la sencillez de nuestra metodología. Es decir, nosotros no podemos acceder a un sistema de inversión excesivamente complicado. Tiene que ser, lógicamente, como pequeños inversores, que somos un sistema lo más sencillo posible. Y al mismo tiempo también ha de ser mínimamente organizado. Es decir, con una metodología eficiente y optimizada, como es la que justamente hemos visto que ofrece el sistema SIGO, y en cuanto a sencillez, pues a ser posible que el sistema sea lo más automático posible. Sabemos que el SIGO lo es al 100%, y que no tenga una dependencia temporal muy aguda, es decir, que no tengamos que estar constantemente pendientes del sistema, pendientes y vigilantes con el fin de actualizar su mantenimiento. No podemos depender de datos estadísticos que se tienen que ir actualizando a diario. No podemos depender de unos parámetros microeconómicos o macroeconómicos que hay que ir consultando permanentemente porque se van modificando, etcétera. Eso evidentemente es posible hacerlo
De hecho, algunos gestores profesionales, por no decir todos, pero en particular los que a nosotros nos interesen, que pueden ser los gestores de autor, pues permanentemente lo están haciendo. Eso está muy bien, evidentemente es legítimo, puede ser incluso eficiente, muy eficiente, pero lógicamente, pues nosotros, insisto, como pequeños inversores particulares, pues no nos podemos o no conviene que nos permitamos ese lujo. Conviene pues al máximo posible implementar una sencillez en nuestra política inversora. Bien, pues no hay que perder esto de vista. La empresa, después de este tema, no nos cabe duda que es una condición necesaria para nuestra intervención en bolsa, es una condición necesaria, sin lugar a dudas, pero no es suficiente. No es suficiente. La condición suficiente es la que os acabo de decir. Nuestra metodología, y en particular nuestra cartera de valores que somos capaces de construir y de gestionar, debe ser lo más organizada posible, debe tener un mínimo de organización y debe tener un máximo de sencillez. Y esto es justamente lo que el SIGO, como hemos visto a lo largo del curso, nos permite. En definitiva, el objetivo de este capítulo, dejando aparte esto que os he dicho finalmente de la condición suficiente, que se refiere a la gestión del sistema de inversión, que es un tema que hace referencia a la metodología y evidentemente pues es un tema muy amplio, nos ha llevado todos los capítulos, una infinidad de capítulos en el curso de bolsa. Es decir, el tema, lógicamente, de metodología y tal, pues es muy entretenido de comentar. Pero aquí en este tema me interesaba sobre todo el enfatizar, el dejar muy claro esta toma de conciencia básica que incluso es previa a la metodología. Esto ha de estar ya previamente muy claro. El objetivo primordial y previo a nuestra incidencia en la bolsa. Este objetivo, antes del tema de la cartera, de preocuparnos de toda la cartera y de toda la metodología, antes de eso ha de estar claro este objetivo que hemos de tener en nuestra participación en bolsa, al incidir en ella. Objetivo primordial y esencial, que es el de que debemos participar única y exclusivamente en empresas. Como dije al principio del capítulo, de una forma directa, que es lo mejor, porque así nosotros gestionamos y tomamos el control absoluto de toda nuestra inversión. Con empresas individuales mejor, o si no hay más remedio, entre otras cosas porque no disponemos de una excesiva riqueza patrimonial para invertir en ello, pues como mínimo a través de fondos de inversión de renta variable, pero con el cuidado de que sean de gestores profesionales solventes y a ser posible con la alineación de intereses alineados con nuestros propios intereses, es decir, que los gestores de estos fondos estén alineados, sus intereses estén alineados con los partícipes de estos fondos, de los fondos que gestionan. Este es el mejor síntoma de que estos gestores son, aparte de profesionales, pues son honestos e intentan optimizar las rentabilidades de sus carteras. Bien, pues como digo, ha de quedar claro hemos de tomar clara conciencia de que el activo fundamental de la participación de bolsa es la empresa, sin lugar a dudas, por todas las razones
que en este capítulo hemos visto en detalle y que también, de una forma un poco más tangencial, lo hemos ido viendo a lo largo del curso de bolsa. Este objetivo cumplido, que, como acabo de decir, es una condición totalmente necesaria en un ámbito de inversión fácil, amistoso y optimizado, como puede ser el SIGO, pues tiene todas las posibilidades de darnos un resultado en bolsa pues bastante digno, por no decir bastante considerable, puesto que con estos, digamos, sencillos elementos y con esta concreta y sencilla toma de conciencia, simplemente con esto, ya evitamos lo que en bolsa es lo más nefasto, que es las típicas y habituales, desgraciadamente, barbaridades que se suelen hacer. Muchas de las cuales, pues implícitamente, ya os las he comentado en este capítulo. Volviendo un poco al principio, son barbaridades desde mi punto de vista, y más exactamente desde el punto de vista del sistema SIGO. Es decir, esto de barbaridad en este momento, hasta cierto punto, es un concepto muy personal y hasta cierto punto subjetivo. Yo, sinceramente, algunas de las elementos y de las formas de inversión las considero, desde mi punto de vista, insisto, y por supuesto en el concepto del ámbito SIGO, se pueden considerar realmente como barbaridades. A partir de aquí, como dije al principio, pues cada uno puede hacer lógicamente y legítimamente todas las consideraciones que sean oportunas. Pero, como digo, pues desde mi punto de vista, y como os decía al principio, de alguna forma influido por las condiciones y por la estructura y metodología del sistema SIGO, pues digamos que no me queda más remedio que calificarlas de barbaridades. Y evidentemente pues son las que, de una forma totalmente activa y totalmente diligente, hemos de evitar. Bien, pues damos por acabado este capítulo, y me despido hasta una nueva ocasión, en el que, como os dije al principio, pues bueno, puntualmente y eventualmente, pues si conviene, y siempre abierto a vuestras sugerencias y dudas, pues si conviene, en cualquier momento pues editaría cualquier otro capítulo que pueda ser del interés general. Saludos cordiales.